Buenas tardes, amados estudiantes. Esta clase del día de hoy pretende redondear lo que ya hemos estado conversando el lunes pasado, que tiene que ver con el ejercicio propiamente de la ingeniería de sistema básico, lo más importante, que es el modelamiento, el formular un modelo. Y hemos dicho, o se ha dicho, de que un modelo es una representación de la realidad. La realidad pretende ser representada en un modelo. El modelo pretende ser una representación de la realidad. Siempre será, dado que es un modelo, una representación limitada, con la cual uno va a manifestar, va a expresar aquello que le resulte evidente a vuestra manera de acercarte a ella, porque hay formas diferentes de acercarse a ella, y dependiendo de la forma, ciertas cosas son más evidentes que otras. Depende del punto de vista. Entonces acá el punto de vista es el enfoque en sistemas, el punto de vista es mirar la realidad como algo dinámico, en la cual hay interacción de componentes que a lo largo del tiempo van produciendo cambios. Bien, esa perspectiva de las cosas hace que nosotros busquemos ver esa realidad de manera particular y por lo tanto representarla bajo esa perspectiva, esa óptica. Es una óptica de sistemas. Y entonces decíamos, esa representación para la dinámica de sistemas se llama diagrama causal. La realidad la representamos en un diagrama causal, cuyos elementos fundamentales son variables que son en realidad aspectos o características de la realidad, que pueden ser medibles y que están representados en eso, una referencia a cual llamamos variable. Y entonces es una característica que yo puedo observar y mirar su evolución a lo largo del tiempo. Entonces yo tengo primero variables, que son características, que se miden, que hay forma de medir. Y los segundos son, lo que hay es básicamente relaciones. Esas relaciones es la que se muestra en un diagrama causal en términos, le decía, de prelación, de efecto, de efecto causal, ¿no? Prelación del efecto causal. ¿Qué causa qué? ¿En qué secuencia, en un fenómeno determinado, global, se podría producir más prominentemente un efecto de consecuencia sobre cambios que puede haber en una de las características? Si bien hemos dicho, un cambio que se dé en un sistema afecta al resto, muchos de ellos directamente, la mayoría indirectamente, cuando se trata de un efecto múltiple, tratamos de representar el efecto directo que hay, el más cercano, el más relevante, el más significante. Y entonces, y los demás aspectos que están involucrados en un fenómeno, que pueden estar moviéndose o transformándose o cambiando en el tiempo, a lo largo de un periodo de tiempo, decimos en qué secuencia se generaría el efecto, en qué secuencia. Y eso en el derecho se le llama la prelación. ¿Qué precede? Y de esto, antes, ¿qué debió haber sucedido? ¿No? Y esto sucedió porque antes se produjo tal situación. En este caso, son cambios. Son cambios. En el derecho son actos que explican cómo se va a desencadenar una situación sobre otra, ¿no? La decapitó y le partió todos sus miembros,
¿no? La descuartizó. Ese es el acto final, ¿sí o no? Pero ¿por qué hizo esto? Antes la debió asesinar, ¿no? Matar. Pero antes de matarla, él debe haber cogido un arma. Y antes de coger el arma, de haber dispuesto a hacerlo. Y antes de haber dispuesto a hacerlo, debe haber habido una situación que lo hace tomar esa actitud. Esa situación que se da para que tome esa actitud, antes debió haber sucedido cosas, ¿no? Le sacó la lengua. No sé. ¿Ustedes se acuerdan que Forsyth fue acusado de maltrato de su mujer? ¿Sí? ¿Te acuerdas, Ruth? ¿Estás haciendo memoria o has almorzado? ¿De qué lo acusaron a Forsyth, al alcalde de La Victoria? ¿De qué lo acusaron? ¿Se acuerdan? ¿Alguien siguió ese caso? ¿Lo vio en la televisión? No. Creo que de cobro de cupos. No, nada que ver. Al contrario, él estuvo luchando contra los que cobraban cupos en La Victoria. Estoy hablando del que fue alcalde de La Victoria, que fue, ¿cómo se llama? Arquero de la Alianza. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Forsyth? No. A él lo acusó su mujer, que la maltrataba. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa era lo que hacía Forsyth que su mujer decía era un maltrato? Ustedes no ven los periódicos, no ven el periódico, ¿no? No ven la televisión. Y ella dijo que Forsyth la maltrataba porque eructaba, ¿saben lo que es un eructo, no? ¿Saben? Sí, lo han hecho alguna vez. Eructaba en su delante. Y la jueza le preguntó si al eructar hablaba. Fue una pregunta bien rara. Eso fue un proceso bien bizarro, ¿no? Bien bizarro fue ese proceso. Lo declaró inocente, ¿ve? Porque no vio la jueza que eso fuera un maltrato. Pero estoy hablando, ¿cómo se inician los líos? Y en realidad se separa de él porque ve riesgo en su vida por el enfrentamiento que va a tener con los criminales de La Victoria. Ella en realidad yo opino eso, yo creo eso. Pero ella justifica que se separa de él porque él eructa en su delante cuando está almorzando. Y eso le causa a ella asco y por lo tanto se siente maltratada. ¿Qué consecuencia tienen las cosas? ¿Qué sucede antes de algo que nos resulta llamativo? ¿Cómo se secuencia las cosas? Yo a veces cuento que ese sentido de relación y secuenciación del asunto, ojo, este entendimiento está muy trabajado matemáticamente por Morgenstern y von Neumann en lo que se llama autómatas celulares, ¿ya? ¿Han escuchado sobre los autómatas celulares? Levante la mano quien no lo ha escuchado. ¿Todos lo han escuchado? Ah, ya, César. No, ya. Ruth. Ah, son varios que no lo han escuchado. ¿Qué? ¿Todos? Ya, si lo he escuchado. Voy a pedir a Jovi. No, él no lo ha escuchado. Entonces, Lenin ha escuchado. No, a ver. Lenin, ¿tú has escuchado? ¿Qué cosa es un autómata celular? Baje la mano. ¿Estás? ¿Lenin? ¿Estás en otra Sí, cosa? profesor. Ya, pero ya. ¿Qué te he preguntado? No he escuchado sobre el tema, sobre el tomo. Bueno, ustedes saben que me incomoda una barbaridad, ¿no? Esta desconcentración, esta falta de atención, pues, ¿no?
Entonces, los autómatas celulares se van a desarrollar en una propuesta matemática de entendimiento de funciones, dice, de encadenación de causas, le llaman praxeológicas, la concatenación praxeológica de causas. Eso así se expresa un poco feo, que significa qué cosa ha pasado en el instante anterior. ¿Qué pasó en el instante anterior? Entonces, los modelos de desarrollo, los autómatas celulares lineales, y hay diferentes tipos, es simplemente saber si esto sucede en este grado y esto otro sucede en este grado, esto es la consecuencia. Esto es la consecuencia. Entonces, el autómata lo que hace es mirar el valor de las variables precedentes, praxeológicos precedentes. Lo praxeológico es lo que empuja la práctica, lo que empuja lo que es lo que sucede, es lo que empuja. No lo que tú tienes intención, sino lo que sucede. ¿No? En fin, acabo de ir a agrandar la foto de mi madre, quiero ponerle un cuadro, y voy a una fotografía y la persona que me atiende es en Oscar. Me di dos veces, ¿no? Espera un rato y luego me dice, ¿qué quiere? Quiero que me haga un trabajo, le digo, pero quiero saber cuánto todo cuesta, ¿no? Y luego me ve así y pum, me da el precio, ¿no? 15 soles. Que no, o sea, no es muy caro ahí, ¿no? Yo miro el cuadro, lo miro a él, o sea, miro la foto, lo miro a él, y me mira y me sigue mirando, ¿no? Yo también lo miro. Es decir, lo estoy calculando emocionalmente, lo estoy queriendo manejar emocionalmente. Entonces, un ratito me dice 12 soles. O sea, no le he hecho nada. No le he hecho nada. He puesto mi cara de viejo, mirando la foto y mirándolo a él. Nada más. Y me dice 12 soles. Lo miro. Me quiero reír. Ese rato quiero reírme. Pero no. Como buen actor que soy, yo he hecho actuaciones, muchas actuaciones, pero esa es una de mis actuaciones. Me pongo serio. Bueno, le digo, está bien, ¿qué voy a hacer? Así, oscamente. Entonces le doy la foto. Y ya lo reproduce, ¿no? Una foto más grande. ¿Por qué respondo así? Porque me da ganas de jugar. Estoy viejo, porque cuando ya somos viejos, volvemos a la infancia, créanme. Y estamos queriendo jugar y me juego con el tipo que está todo ojo, todo brusco, me saluda, ¿no? Me trata como osquera, yo también lo trato así fríamente, y me he hecho rebajar sin pedirle me rebaja, ojo, solo mirándolo, él ha interpretado. Pero reacciono, normalmente los seres humanos reaccionan de una manera rápida a las circunstancias que le rodean, con temor, con alegría, con felicidad, en mi caso con sarcasmo, ¿no? Porque yo soy sarcástico, pues me gusta ser sarcástico, me encanta. O sea, me divierto en la vida a causa de otros, ¿no? En el pellejo de otros, pero eso es mi vida. Pero el otro no se da cuenta, ojo, yo me he ido y no se da cuenta que estoy haciendo sarcasmo con él y ganándome 3 mangos, 3 soles me ha relajado. Bueno, ya, la prelación, cuando hablamos de la dinámica de sistemas, el diagrama causal, es entender, tratando de tomar mucho cuidado, no solamente intuitivamente, porque intuitivamente uno dice, o sea, si yo amo, voy a tener una mejor disposición, decimos, ¿no? Sí, pero si yo amo, me van a retribuir.
Eso es lo que la gente cree, que tú amas, te van a retribuir. Y si no te retribuyen, ya dejas de querer, ¿no? Es un razonamiento rápido. Pero si uno mira con cuidado, es que cuando te dejan de amar, ya están indispuestos. Yo les he contado que yo tuve mi primera enamorada a los 12 años. Una criatura era. Pero me enamoré, pues 12 años me enamoré. Y yo terminé con ella porque era un traumado yo, era un tipo con complejos, ¿no? Chato, feo. Dijo la sirvienta, la dejé, la chica tan guapa, pero la dejé, pues, ¿no? El asunto es que ella reaccionó horrible, horrible. O sea, eso me impactó. Pero luego tuve otra enamorada que más bien me choteó a mí después. Y yo me di cuenta que ya ella estaba tomando actitud más fría, digamos, ¿no? Y hasta que me dijo, ¿sabes qué? Ahí nomás la dejamos. Y me dolió ahora que a mí me dolió. ¡Qué dolor! ¡Qué horrible! Siendo muchacho uno lloriquea. Lo cuento ahora porque yo estoy viejo, pero escondidamente lloraba. Yo lloraba a mares, que me habían choteado. Aprendí esa correspondencia del choteo. Si yo notaba que mi enamorada ya no tenía tanto entusiasmo para encontrarse conmigo, para caminar, ya estaba un poco más ocupada, ya percibía la baja disposición que tenía para conmigo. Iba comprendiendo que el amor se expresa inicialmente con cierta disposición. Nosotros los hombres somos los más indispuestos, digamos. Nosotros somos los que nos mostramos, o sea, nos enfriamos más rápido. Las damas, digamos, se calientan más lentamente y se enfrían también lentamente. Nosotros nos calentamos al toque, en sofacto, y nos enfriamos también en sofacto, en términos de actitud hacia las cosas, hacia las personas también, ¿no? Bueno, esa percepción que yo tengo, yo la puedo representar y tener en cuenta. Y créame que no, ya la experiencia me hace más o menos saber qué secuencia hay en la relación. Entonces, yo a veces puedo, ante un fenómeno determinado, más o menos intuir cuál es la secuencia lógica de la manera como se dan las influencias, en qué secuencia se pueden dar. Pero el más, digamos, certero, el más inteligente, irnos a consultar con alguien que ya ha vivido, alguien que tiene conocimiento, alguien que es especialista en el tema. Eso nos va a dar mayor criterio para la secuenciación. Y hemos dicho que cuando armamos un modelo causal, lo que hacemos es ver las variables, ¿no? Antes hemos pensado en las variables. Algunos, escuchen, hay dos actitudes acá en el proceso de modelamiento. Hay dos formas. Una es como yo les digo, ¿no? El aprendizaje. ¿Se acuerdan que yo dije aprendizaje? ¿Cuál es el factor más importante del aprendizaje? ¿No? Es tal cosa, es la motivación. Si es la motivación, eso, ¿en qué debe afectar? ¿Qué debe haber después de estar motivado para que yo pueda llegar al real aprendizaje? Yo puedo razonar de esa manera. Es un camino, es una forma de caminar, ¿ya? Es decir, sobre una base relevante, de importancia para mí, yo voy pensando, preguntándome a qué afecta esto o qué lo afecta directamente esto, ¿ya? Yo voy armando progresivamente
encontrando las variables características a partir de esa raíz. ¿Está claro eso? Eso puedo hacer. Otra forma, como hacen muchos, es decir, ¿qué factores intervienen acá? Ahí voy a leer, acá hay un factor, acá hay otro, ¿no? Que también es este. Y luego digo, ¿cómo estos factores que ya encontré bajo un estudio cuidadoso, amplio, detenido, cómo estos factores se relacionan? ¿Cuál es el que causa directamente qué? Con los factores que he encontrado. Esa es una forma. Otra forma, ¿correcto? Una es, un factor raíz y voy buscando en la lógica del funcionamiento, del comportamiento del fenómeno, qué otros factores deberían estar. Yo es que yo indago, pregunto, busco, encuentro diferentes factores y luego veo cómo se deberían relacionar para que genere una secuencia de influencia circular. De influencia circular, no se olvida. ¿Está claro eso? Esos son los caminos. Los dos caminos son válidos. Es más, yo a veces, cuando en otro tiempo, yo le decía a los grupos, van a trabajar el modelado, ¿no? Lo que deben hacer es pensar el modelo por separado. Eso es una regla de la ciencia. Piensen el modelo por separado, no juntos, no lo piensen juntos. ¿Ya? Igual, si usted quiere hacer algo, tiene una intencionalidad y está asociado con una o varias personas, digan, pensemos cada uno por separado. Escribamos. Yo le decía a mi esposa, cuando hacíamos algo, porque es mi técnica, pero la conozco de hace mucho tiempo, y le decía, a ver, tú piensa cómo se podría hacer. Pero no me digas, yo voy a pensar el mío. ¿Ya? Entonces ella pensaba, ¿cómo hacerla? Pensaba, trataba de razonarlo bien, ella era ingeniero economista. Además, primer puesto en el colegio toda su vida, desde la cuna en la maternidad donde nació, desde ahí ha sido primer puesto toda su vida. Una mujer muy inteligente. Entonces, cuando razonaba, ya tenía costumbre de hacerlo cuidadosamente. Y yo también pensaba. Y luego nos juntábamos, y decía ya, ¿no? Sacaba la moneda, la tiraba al aire, la cara era yo y el sello era ella. Entonces, si salía cara, yo la empezaba. Yo pensaba de esta manera, le decía, ¿no? Y entonces pensaba, le mostraba, perdón, mi idea de cómo deberíamos hacer. Ella me escuchaba pacientemente hasta el final. Es más, ella fregadamente me decía, ¿algo más? ¿Tienes algo más que decir? Me decía. ¿Por qué? Porque a veces ella cuando opinaba, yo decía, espera, me faltó decir esto. Pero más porque me agarraba que algo me faltaba. Y yo quería inventar, por eso me preguntaba para que yo ya no interrumpiera y le tocara a ella. Ella lo que hacía era, eso que yo había pensado, decía, has empezado mal. O has empezado muy bien, tienes esto, está bien, pero esto hace falta. O yo lo haría de otra manera. O sea, ella ya había pensado y me escuchaba con atención y tomaba lo que yo había pensado para complementarlo, para rebatirlo o para aceptarlo como tal. ¿Captan? La manera como trabajar en equipo para este tipo de cosas, aprovechando la capacidad neuronales de todos, es de esa manera. Cada uno piensa por su lado primero. Si no, no hay ningún aporte. El ocioso, que ya tú piénsalo, ya me dices, yo ahí te respondo, esa no es la mejor forma de producir un modelo, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener a la mano la información adecuada para que
los componentes característicos, es decir, las variables, los factores que están interviniendo puedan estar lo más completo posible. Y luego, también con la experiencia de otros, o mía, o mi intuición inicialmente, cómo se relacionan causalmente en la secuencia que debería ser. ¿Ya? Y eso consiste en hacer un diagrama causal. Ese es el modelo, esa es la manera de entender. Ahora, algunos tienen en el diagrama causal una relación, o sea, tienen relaciones positivas, otras negativas, siempre son combinaciones, ¿ya? Muy pocas veces debería haber bucles de retroalimentación positiva. Las hay, pero más debería haber aquella que combina los diferentes tipos de relaciones dentro de una secuencia circular, ¿no? De un bucle. Cuando, digamos, desarrollamos una secuencia causal y esta es cerrada, es decir, se completa un bucle, yo digo que el bucle es de retroalimentación. No, o sea, la relación causal puede ser positiva o negativa, ya hemos explicado eso. Es positivo cuando la variable que influye crece o se reduce, y la influida crece o se reduce en el mismo sentido. Y es negativa si la variable que influye crece o se reduce, y la variable influida se reduce o crece en el sentido contrario, ¿no? En el sentido contrario. Muy bien. Entonces, en la positiva es que todas las condiciones se dan para que los ciclos que se van a producir generen un efecto de crecimiento, o también de decrecimiento, de total decrecimiento. Por eso es aquel en que la variación de un componente se propaga a lo largo de todo el bucle de manera tal que esa variación original se va a reforzar. Se dio a más población, más producción. Cuando yo produzco más, hay un mejor nivel de vida, mayor nivel de vida, mayor divertimento en la sociedad. A mayor divertimento, más parejas, pues, que se juntan, que se conocen, que se tratan, en fin, que se divierten. A más parejas, más nacimientos, a más nacimientos, más población, ¿no? Es más o menos, ojo, todos estos ejemplos son bastante limitados, ¿no? Entonces se dice que el bucle de retroalimentación positiva es cuando la variación desde el primer elemento que va a generar va a desarrollar toda una secuencia que va a terminar reforzando el cambio que se produce, ¿no? Ahora, puede haber relaciones también causales negativos, es decir, que generan un efecto contrario. Puede haber. Pero si dentro del bucle hay una cantidad de relaciones causales negativos par, este se compensa. Y en forma total, el bucle es de retroalimentación positiva. Pero si la relación causal, sumada a las relaciones causales negativas, es impar, se dice que el bucle es de retroalimentación negativa. ¿Ya? Eso es lo que hay que, digamos, recordar, ¿no? Y también los bucles, en ese sentido, también se pueden marcar, representar, colocándole un signo, si es totalmente positivo o si es negativo. Mientras que los bucles de retroalimentación negativa, o el núcleo de retroalimentación negativa, es aquel en el que la variación en un componente, en uno de los componentes, se transmite a lo largo de todo el bucle, de manera tal
que el origen, la variación original, llega a tener en su secuencia final un signo contrario en ese componente. Vamos a expresarlo, presten atención. Si la población aumenta, hay menos alimentos disponibles. No crece la producción, en fin, mayor población, menos alimentos disponibles. A menos alimentos disponibles, baja el nivel de vida. Y si baja el nivel de vida, hay menos tiempo para el divertimento, para la socialización. Y por lo tanto, se constituyen menos parejas. Porque ese es el divertimento que uno se encuentra y hace parejas, ¿no? Y si hay menos parejas, ¿no? Divertimento, hay menos divertimento, relación causal positiva, hay menos parejas, relación causal positiva, hay menos nacimiento, y si hay menos nacimiento, hay menos población. Y si hay menos población, hay mayor cantidad de alimentos disponibles. Y si hay menos alimentos disponibles, hay mayor población, hay menos, que hemos dicho, hay menos población, hay más alimentos disponibles. Si hay más alimentos disponibles, hay mejor nivel de vida, relación causal positivo. Si hay mejor nivel de vida, más divertimiento, más parejas, más nacimientos, más población. Si hay más población, menos alimentos disponibles. Si hay menos alimentos disponibles, hay menor nivel de vida. Si hay menor nivel de vida, menos divertimiento. Si hay menos parejas, menos nacimientos. Si hay menos nacimientos, hay menos población. Y entonces acá hay una oscilación, ¿no? Primero menos, y luego más, menos y más. Que es la manera como se muestra el comportamiento de un bucle de retroalimentación negativa. Savi, o Savi, no sé cómo pronunciar todo un nombre, pero Savi. Sí, ingeniero, una consulta respecto a ese ejemplo que usted da. Si bien es cierto, es una bucle de retroalimentación negativa, porque usted parte desde la premisa de población. Es por eso que la entrada, la que entra es negativo y la que sale es negativo y la que vuelve a entrar es positivo. Pero, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo estoy haciendo mi estudio, pero yo hubiera empezado desde el nacimiento? Y obviamente está bien. Si aumentan los nacimientos, aumenta la población. ¿Correcto? Entonces, se aumenta, es relación causal positiva, ¿sí o no? ok. O Si sea, aumenta el nacimiento, aumenta la población. Y si aumenta la población, baja el nivel de alimentos, de disponibilidad de alimentos. Si baja el nivel de disponibilidad de alimentos, como es relación positiva, si baja la disponibilidad de alimentos, si baja la relación causal positivo, baja también el nivel de vida. Y si baja el nivel de vida, relación causal positivo, entonces baja también el nivel de divertimento. Si baja el nivel de divertimento, baja el número de parejas, y baja el número de nacimientos. ¿Está bien? Donde partas, siempre hay una oscilación. César. Ok, gracias, ingeniero. Profesor, entonces podremos comenzar de cualquier variable para seguir la misma lógica. Esa es la idea. Buena, sí. Sí, César. Escucha. Esto, presten atención. Es que dependiendo de lo que yo quiero ver, estudiar, lo que me interesa, algo será para mí lo que me da mayor relevancia. La forma de modelar el modelo mismo no tiene por qué ser igual en la mirada de uno o en la mirada de otro. ¿Está bien? Yo le dije, hay un profesor que es Tino Reina, que dice a sus estudiantes que hay una sola, el modelo de la realidad siempre es uno solo, no pueden ser dos diferentes, si no uno está mal. Falso. Pero ustedes no le digan así, ¿eh? Ustedes digan, está bien, profesor, porque no lo jala, pero ese pata sí mata, si tú lo contradices ya estás hecho, ya, no lo contradices. A mí sí me puedes contradecir, y yo trato de ponerte en ridículo, pero con él no. Tú lo contradices y él te jala. Puede no darte ni siquiera la lógica de su razonamiento. Por eso,
Él dice que solamente ante la descripción de la realidad hay un solo modelo. No, señores. Depende de lo que quieres ver. Depende de lo que puedas ver. Cada uno hará su modelo. Y para uno será más importante el nivel de vida. ¿Sí o no? Para algún estudioso que tiene que ver con el aspecto relacionado a las condiciones socioeconómicas de la población. Para otro que está planificando el mercado, dirá el número de nacimientos, ¿no? Es lo más relevante. Para los que ofrecen divertimento, en fin, discotecas, ¿no? Supongo yo que el nivel de vida y el divertimento será su punto su foco principal, ¿no? No importa de dónde empieces. Lo importante es que intentes buscar la mayor cantidad o la cantidad suficiente que interviene en un fenómeno para generar un entendimiento de comportamiento circular. ¿Ya? Eso es lo importante. A veces, interactuando con otro, para eso sirve pues que trabajar en equipo, es que lo que uno no ve, el otro ve. No puedes asociarte en el trabajo en equipo con alguien que ve igual que tú, con tu alma gemela. Por más que es rico, que la gente te dé la razón, es lindo, es rico, eres feliz, ¿sí o no? Pero quedas en la brutalidad absoluta. O sea, la gente bruta es aquella que no se plantea rutas distintas, ¿ya? Formas diferentes. Entonces, cuando alguien, si tú quieres crecer y desarrollar en el tiempo, búscate gente que piense distinto que tú. Y puedes llegar a consenso, pero a veces no. Acabo de cortarme el pelo, mire, que todo me chévere, ¿sí o no? Me acuerdo porque es cumpleaños mi nieto y van a venir visitas. Y yo no me estoy mostrándome a nadie. No estoy haciendo relación desde que falleció mi hijo, hace muy poco, hace 2 meses. Estoy aislado por la depresión. Porque no me gusta tratar con la gente que viene a abrazarme. Y en vez que yo llore, ellos lloran. Y me abrazan y lloran. Y horrible, pues, porque estoy mal. Y lloran y yo, pucha, ¿a qué vienes, no? Yo quiero, en su momento recibiré visitas, pero ahora, después de algún tiempo, vienen a casa para saludar a mi nietito y no puedo rehuir, ¿no? Y además siempre me escogen de guachimán, ¿cómo se llama?, de puerta. Mientras mi hija está preparando cosas, mi yerno también atendiendo a la gente, yo estoy... hay gente que cree que yo soy el conserje, no sé, o sea, hay gente que no me conoce, son amigos de mi hija, pues, ¿no? Y entran y me dan su saco, me dan su cartera. Claro, me saludan y me dejan su saco. Y pase, por favor, le digo yo. O sea, cuando mi hija es alta, pues, ¿no? Mi yerno es blanco, ojos claros. O sea, ¿qué miércoles van a pensar que yo no, o sea, que puedan creer que no soy el que limpia la casa? No, imposible. Entonces, pero ya pues van a venir, seguramente algunos me van a conocer. Me he hecho el corte de pelo correcto. Pero bueno, fui a cortar el pelo y me siento, y no sé qué le comento de Nadine. ¿Ustedes saben dónde está Nadine en este momento? Ya, ese tema, pues, ¿no?, del momento. Solamente me hace conversación con peluqueros, o de Nadine, o Mala. Y de pronto este tipo me sale hablando de Fujimori. Pucha madre. Y para mí ese tema es un tema duro, porque yo trabajo con derechos humanos. Es decir, para mí, y para mucha gente, por supuesto, es considerado Fujimori el delincuente, el presidente más corrupto de la historia, uno de los presidentes más corruptos de la historia en el mundo. ¿Ah? Es otro lote, no compite acá, es de competencia internacional. Y entonces el fujimorista. Y al momento ya que me está queriendo arreglar con la navaja, porque con la navaja, ¿sí o no?, entre nervios, empiezo a sudar, que me echa la cremita para cortarme la vaina, y él, su navajita, que le hace así,
Yo digo, estamos discutiendo, él ama a Fujimori, yo lo odio. Y yo digo que es un delincuente, un desgraciado, maltratador de mujeres, en fin, asesino de niños. De todo le digo así, y él va a amar, me dice, no, él ha hecho obra, ha derrotado el terrorismo. Una bronca, así, ¿no? Los demás que están cortando el pelo, en un momento dejan de cortar el pelo, el peluquero, los otros peluqueros, y nos están mirando en la discusión. Estamos en plena discusión. Y él saca su navaja. Pucha, que me dio ese rato empecé a sudar. Le dije, este pata me tiene en sus manos. Por dentro, no dije ahí, no déjalo, no. Dejé nomás, o sea, dice el esfuerzo de control emocional profundo. Bueno, ¿por qué le estoy contando esto? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué me digo Fujimori? Caramba, Fujimori. Ya, volvamos al tema. Los bucles de retroalimentación negativa, escuchen bien, son lo que ustedes deberían tratar de encontrar más en sus modelos. Porque en la realidad hay más bucles de retroalimentación negativa. Sino que, por alguna razón, mis estudiantes les resulta fastidioso encontrar bucles de retroalimentación negativa. No les es tan fácil. ¿Por qué razón? No lo sé. Quizás es que la dinámica sistema no es un ejercicio que se está haciendo hasta ahora. Usted lo está empezando a hacer. Ya con el tiempo, posiblemente, si usted este ejercicio lo sigue haciendo, aunque sea por afición, porque en la carrera hay un taller, ¿no? Con el profesor Salas. Mi alumno, mi discípulo, es el que me va a reemplazar cuando yo ya me vaya, no sé si al cielo o me voten de la facultad, pero Erwin Sala va a ser mi sucesor, él es mi discípulo, o sea que me siento Jesús, ¿verdad? No, esta Semana Santa ahora tengo que darle un sermón sobre Semana Santa, pero bueno, decía, lo que más debe usted encontrar, y a veces lo más dificultoso, es bucle de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque los bucles de retroalimentación negativa, no posible, negativa, generan un efecto regulador, de control, autocorrectora, se dice. Tiende a llevar el efecto del modelado, el efecto del modelo, a una situación de estabilidad, de estado estable, no de equilibrio, perdón. Bueno, pero tienden a crear equilibrio, Si la realidad no tuviera más predominantemente bucles de retroalimentación negativo, sería un caos. Todo tiende a regularse, todo tiene homeostasis, estados estables. Eso es más preponderante que los bucles de retroalimentación positiva. ¿Ya? En la racionalidad es así, pero eso cuando uno formula el modelo no resulta tan fácil encontrarlo. Bien, pero lo tienen que hacer, ¿no? Bien, y se pone un signo también cuando uno quiere dejar bien claro dónde está ese bucle, le pone este símbolo, ¿no? Esta circunferencia con su negativo dentro, ¿no? Ahora, algunas personas, creo que acá ustedes ven en este bucle que la flechita, estas flechitas son en negro, ¿no? No sé si se puede ver en la proyección, negro. Todas las relaciones causales positivas, negro. Y las negativas, rojo. Podría haber obviado el signo. Si acaso la convención que hubiéramos tenido es de que si usted ve una flecha roja, entiendan que se trata de una relación causal negativa. ¿Correcto?
sino que la convención original no es el color, es el signo. De igual manera, este signo que hay en medio debería haber sido rojo también. Lo que usa mucha gente, otro color. No importa qué color, o sea, para diferenciar, cosa que a la primera vista uno se da cuenta si el bucle tiene relaciones causales negativas. Ya, hay que verlo. Y también a la vista rápida, ver si hay pares o impares para saber si ese componente del modelo está generando un efecto regulador. Normalmente se va a dar no una sola combinación en un modelo determinado, no solamente un tipo de bucle, sino se van a desarrollar a lo largo de la representación de la realidad una combinación de bucles, ¿no? Como el que ustedes ven ahí. O sea, esas dos cosas, los dos temas están en realidad dentro de una realidad, la población, ¿no? A una mayor población yo voy a producir más, pero también voy a generar una menor disponibilidad de alimentos. La producción, a mayor producción, mayor nivel de vida, a mayor cantidad de alimentos o a menos cantidad de alimentos, menos nivel de vida. Los dos son relaciones, tanto de producción a nivel de vida como de alimentos disponibles a nivel, son relaciones causales positivas, porque se mueven en el mismo sentido. Repito, en el mismo sentido, ¿no? Y está ahí, entonces acá hay un bucle, este que acá, este que está acá, este que está acá, lo están viendo en mi cursor, este bucle es negativo, porque tiene una relación causal negativa. Y este otro bucle, este que está acá, este de acá, es un bucle de retroalimentación positiva. ¿Y eso qué cosa significa? Que cuando es positivo, tiende un fenómeno a, digamos, a desplegarse, creciendo, hasta exponencialmente, porque retroalimenta, ¿sí o no? Este tramo que hay acá, ¿no? Del origen hacia este momento, hasta este momento, tiene preponderancia, tiene mayor efecto el bucle de retroalimentación positiva. Crece. En este punto hay una suerte de contención del efecto que produce, porque posiblemente la cantidad producida ya no crece tanto como lo que se dispone, ¿no? Para la población. Y entonces se contiene. Y ya el crecimiento es decreciente. Ese concepto se lo sabe, ¿no? Crecimiento decreciente. Es decir, en cada lapso de tiempo se crece cada vez menos, ¿no? Crecimiento decreciente. Y hasta el momento en la que ya no se crece. Y podría suceder que además empieces a decrecer en la población. Acá si esto se completara, saldría así como una curva de Gauss, ¿no? Como una curva de Gauss. Ustedes han visto en estadística. Así hubiera sido. Pero lo que quiero decirles es que cuando hay bucles combinados, el comportamiento del fenómeno tiene formas complejas, distintas. Cuando es de crecimiento, o sea, cuando hay preponderancia mayor de los bucles de retroalimentación positiva, el crecimiento tiende a ser exponencial. Hay variables que pueden tener un factor decreciente, asintótico, hacia cierta tendencia, y otros también asintóticos, pero en crecimiento, ¿no? Eso se llama comportamiento convergente asintótico. Y también hay comportamientos al combinarse de frecuencia simétrica, es decir,
de condiciones de subidas y bajadas de comportamiento que tienen una periodicidad que se va a dar. Hay comportamientos más bien de oscilación armónica, se le llama. Oscilan, pero tienden en esa oscilación hacia un punto de referencia, ¿no? Bien. No sé si hasta ahí yo ya cabía, me puedo ir a ver mi película. Preguntas. A ver, Lucho, dime. Profesor, ahí en las variables nacimiento y población, ¿no es una relación matemática, que es la que no quiere que incluyamos en nuestros modelos? No te escucho bien, no te entendí la pregunta. O sea, en el modelo que está mostrando veo la variable de nacimientos y población. ¿Eso no es una relación matemática, que es la que no nos pide que pongamos en el modelo, en nuestro caso? Ya, no. En los nacimientos, es que acá está simplificado. Efectivamente, así solo es correcto, pero los nacimientos son un factor que está dependiendo de una tasa, la tasa de crecimiento, ¿correcto? No, esa tasa de crecimiento se debe a ciertas condiciones de vida y también al volumen poblacional, que varía en el tiempo. Ahora, el aumento poblacional le genera un efecto sumatorio al nacimiento y, digamos, y no propiamente la tasa de crecimiento, el cual es el factor causal a la población, porque es una condición de desarrollo, digamos, ¿no? No es propiamente un acumulador. Pero en el ejemplo que estoy poniendo, que es un ejemplo simplificado, para no poner ese rollo de la multiplicación y de otras relaciones, he puesto nacimiento. Pero efectivamente, tenemos que evitar que en el causal haya una condición simplemente de deducción matemática. Digamos, más la parte matemática es cuando yo digo, esta es población. Si yo el modelo tuviera que ver con población, digamos, hombre y población mujer. Población hombre, población mujer. Y yo quisiera, o sea, yo dijera, a mayor población, más población de mujer. A más población de hombre. En realidad estoy hablando de lo mismo, sino que la población a la que hoy me está refiriendo lo estoy separando en dos. Y entonces, por muchas razones, yo diría no, porque es una relación aritmética, de suma y resta. De suma y resta. Es decir, la población se divide en dos. En tu modelo, si haces algo así, yo voy a siempre recomendarte, no uses las dos cosas. O usas la población en su totalidad, depende de lo que te va a servir, ¿no? O eliminas la población total y te quedas por separado la población femenina y la población masculina. Si tú puedes, digamos, manejar con una información los factores que dan la explicación del cambio en la población femenina y en la población masculina. Por eso lo que no, se trata de hacer, de no generar un efecto simplemente de... Muchos usan, digamos, dinero recaudado. Y me ponen una flecha diciendo dinero destinado a salud, dinero destinado a educación, dinero destinado al resto. Entonces, esa relación de sumaridad es la que no debe ir.
Puede ser, porque no es sumaridad necesariamente, bueno, acá se trata de tasa, que yo puedo decir que aumenta la demanda por más personas que compran, no es la demanda, no, sino es el consumo. Pero puedo hacer una relación matemática entre compradores y demandantes, ¿no? Y hay una relación que simplemente está dada por un porcentaje, porque, digamos, mi demanda siempre es mayor que mis compras o que mis ventas, siempre es mayor. Y haciéndose ciertas estimaciones para ciertas, por ejemplo, el fideo, ¿no? La demanda de fideos es más o menos 98% de la población, ¿no? Por un factor determinado de consumo anual. O sea, hay una cantidad de gente que demanda, pero cada mes tú tienes una compra diferente, ¿sí? Dependiendo de la estacionalidad. Ustedes saben, en invierno se consume más fideos, más harinas, ¿no? Más pastas. Entonces uno puede establecer una relación de comportamiento ahí. Pero si tú me dices que la población, la demanda siempre es 98%, y mi compras representa más o menos el 80% de esa demanda, o el 60% de esa demanda, entonces simplemente ahí tienes una relación matemática. Pero si las adquisiciones se dan a diversos factores, mayor ingreso de la población, uso de la propaganda, entonces, a pesar que se va a calcular uno del otro, o sea, al final va a haber un cálculo matemático, esas variabilidades permiten meter esos valores en un diagrama causal, esa variable. Pero si es directo, como te repito, no pueden ponerme que yo tengo tantos recursos y eso, si yo tengo más ingresos, digamos, eso causa que yo más compre, pretendiendo solamente hacer una relación de estimación o de cálculo del ingreso versus lo que yo gasto, ¿no? Si el gasto va a depender de la cantidad de propaganda que se haga, de las necesidades que surgen por número de hijos, lo que fuere, esa variabilidad no hace que la relación ingresos-gasto no tenga una relación directa matemática, ¿no? Como decía, hay quienes me ponen, yo tengo una cantidad de dinero que va a ser destinado a la agricultura, al comercio, en fin. Y entonces un factor es en realidad el agregado de estos otros. Entonces, no va. Eso no hay una relación causal, simplemente una relación matemática. No se me dejó entender. Entonces, yo cuando he puesto acá cantidad de nacimientos, he querido decir a mayor tasa de nacimiento, mayor población. Pues no le he puesto porque si no, la tasa es toda una representación que está referido a otros factores, ¿no? Para simplificar es que he puesto nacimiento. Pero la idea de lo que dices es correcta. No hay que, en el diagrama causal, poner algo que se deduce matemáticamente de otro. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hay un aspecto importante. Solamente, esto es una perspectiva esquemática, nada más. Acá no estoy tratando de un diagrama causal correcto o incorrecto. Es que normalmente vamos a encontrar en los modelos de representación de la realidad ciertos factores que requieren un ordenamiento mejor a lo que uno pudiera deducir o la que está mostrada, expresada en algún documento que hemos leído. Entonces, los documentos dicen que
una frecuencia de epidemias genera pues un decremento de la población por la cantidad de fallecidos que hay, ¿no? Le resta. Pero de la frecuencia de epidemias genera un efecto en la tasa de mortalidad, lógicamente. Entonces hay esa racionalidad. Tanto la tasa de mortalidad como la frecuencia de epidemias tiene un efecto sobre la población. Eso, desde el punto de vista lógico, es así. Pero desde el punto de vista de la diagramación causal, es necesario establecer lo que dijimos al comienzo, la prelación. La frecuencia epidémica tiene un efecto sobre la tasa, y recién la tasa de mortalidad va a tener un efecto sobre la población. Es decir, esa referencia de los actores, que pueden ser múltiples, ¿no? Cómo yo llego a establecer una vinculación en una sucesión de efectos, es importante en un diagrama causal. Entonces, ¿qué cosa es lo que se recomienda, ¿no? En el Aracil se dice, ¿no? Hay que emplear siempre variables que sean realmente caracterizables por números, se puedan cuantificar, mejor dicho. Y además, hay que tener mucho cuidado en la prelación de variables, que ya les he reiterado, ya les he mencionado. ¿Qué cosa precede en el instante anterior, ¿no? Yo, para armar mis bucles, no es tan simple, parece sencillo al comienzo, pero no es tan simple. Yo puedo recurrir a quienes conocen la materia que yo estoy modelando para que poder tomar mayor información y poder buscar cerrar esos bucles. Evitar bucles ficticios o forzados, es decir, donde yo le agrego ciertas variables simplemente para que no son elementos característicos de la realidad, pero que matemáticamente me podrían ayudar a que el bucle se termine de cerrar. Siempre tiene que tener un significado la variable en relación a lo que sucede en la realidad, siempre. Y también otra recomendación que hace Aracil es que no se debe emplear dos veces y de manera indirecta la misma relación con las mismas naturalezas. Es que a veces hay una secuencia, se va a dar, digamos, incrementa en la cantidad de producción de ciertas cosas, ¿no? Cantidad de producción. La cantidad de producción de, digamos, de juguetes genera un incremento en la oferta global de productos para niños, ¿no? Ese aumento de la oferta global genera un efecto sobre el precio. Y el efecto sobre el precio tiene digamos, también un efecto sobre la competencia, ¿no? El nivel de competencia. Yo tengo una secuencia así. Esa secuencia, como ustedes me están escuchando, refiere a variables de naturaleza distinta. Dinero, gente, estimación de cantidad de productos, son de formas diferentes. Y puede suceder que una secuencia sea una secuencia de dinero, ¿no? A mayor, digamos, capital, mayor inversión, a mayor inversión, más ingresos, a mayor ingreso, más disponibilidad para préstamos, etc. Es de la misma naturaleza. En la secuencia son de variables de la misma naturaleza que es dinero. Cuando se tiene una secuencia así, no puede haber otra secuencia, digamos, del capital salga, o sea, de
del valor de una de esas variables, que es el capital, diga dinero disponible para algo, ¿no? Y ese dinero genera una capacidad de préstamo y luego se cierre en una misma variable que está siendo señalada por la otra ruta de secuencia causal. Y hay que tener cuidado que se esté utilizando dos veces relaciones que tienen la misma naturaleza, no así cuando son de diferente naturaleza, porque eso es una redundancia, se llama redundancia causal, que dos veces una misma causa está generando un doble efecto sobre otro, cuando esa secuencia se detecta cuando se trata de una secuencia que está relacionada por variables que tienen la misma característica, ¿no? Otra cosa que hay que evitar es punto de concentración relacional, que se llama el telaraña relacional, así también se leía. Es que de repente un factor, todo concurre, o de ahí sale todo, sale un montón. Uno a primera vista se da cuenta que está generando un punto de concentración de relaciones. Eso hay que evitar. Hay que tratar de buscar factores que desconcentren en un solo factor todos los efectos causales, tanto de llegada como de salida. Y, como mencioné anteriormente, a tratar de obtener una mayor cantidad de bucles de retroalimentación negativa. Acá también Aracil pone una referencia, simplemente simplificada, ¿no? Porque estos diagramas de recursividad inmediata no deben haber un modelo causal, pero Aracil lo pone para poder mencionar que una secuencia de relaciones entre variables, que son también de causalidad lineal, digamos, debe estar convertido a relaciones de causalidad circular. Y hay que tratar de hacerlo. Claro, la distancia de la causalidad de un factor a otro debe ser larga, es decir, siguiendo un camino de secuencia causal una tras otra, ¿no? Eso así. Acá, por ejemplo, en ese ejemplo dice que la vida media y la fertilidad son factores que influyen positivamente a la tasa de crecimiento poblacional, exacto, y entonces hace crecer la población, y el otro factor tiempo. Pero el tiempo no es una variable, en dinámica del sistema el tiempo es el ámbito en el cual suceden los hechos, sucede la secuencia de acciones, suceden los cambios, no es un valor. Si es un factor, una variable, una tasa, digamos, un multiplicador o un regulador, un límite, un promedio, puede haber una cosa así, pero el tiempo no, es el tiempo, es en donde transcurre las diferentes etapas del proceso que sigue un fenómeno, ¿no? Entonces ahí, bueno, la fertilidad influye en el nacimiento, y los nacimientos afectan la población ha de funciones, y a más población, más defunciones, a más defunciones, menos población, a menos población, más nación. O sea, acá la idea no nos refiramos, digamos, a esta simplificación, sino a la búsqueda de circularidades en el ejercicio de modelar, ¿no? Y hay varias referencias importantes que no deben olvidarse usted, porque yo la voy a observar al tiro. Que cada variable en un diagrama causal tiene que ser causada o ser influida por dos variables. Tiene como mínimo dos causas y influyen por lo menos en una. Es decir, toda variable influye en una por lo menos una, puede influir en varias, y tiene como mínimo dos que la causa.
no hay que utilizar la circularidad inmediata, evitar en la representación, en la denominación de las verbos, ¿no? Hacer, construir, producir, no se usa verbos, sino es referencia a una variable que está cuantificando, no es producir, es cantidad de productos, ¿no? Es una característica del acto, no es el acto. Yo no represento el diagrama causal ni actos ni entes, sino resultados y características de la realidad. Variables que no se usan, normalmente lo usan, pero que es un error. Presten atención, porque si ya yo le menciono que no deberían ir el presupuesto, costos, índices, normas, políticas. Son variables que no van. Porque ¿qué cosa es un presupuesto? Es un valor estimado de lo que se quiere gastar o usar, ¿no? No representa un flujo en la realidad. El flujo en la realidad es el gasto mensual, es el pago, ¿ya? Pero no es el presupuesto. Algunos mentalmente creen que el presupuesto es un recipiente donde se acumula dinero, recurso, que es posible utilizar. Pero no es así. El presupuesto es una estimación de algo que se quiere hacer o gastar, ¿no? Costos es algo que yo obtengo en virtud de la valoración de la producción de un producto al final de un periodo. Yo digo, este es el costo. No es algo que está fluyendo en el proceso económico, como son los pagos, como decía, el gasto. Los índices hay que buscar no entrar. Yo acá estoy mencionando tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento. Entonces la tasa de crecimiento es un índice, ¿no? Es una tasa que es la cantidad de nacimientos entre la población. Pero eso hay que tratar de todo lo posible de evitar introducir índices. Tampoco debe haber referencia a cantidad de normas. La norma no es una variable que influye. La norma influye, pero no es una cantidad de algo que influye. Es decir, yo tengo una norma que dice que ya no debe trasladarse 2 personas en una moto. ¿Sí? Es una norma. La norma como tal no me dice nada, es una norma. ¿Cómo yo cuantifico la norma? Una. Pero la norma está haciendo referencia a un aspecto de la realidad. En este caso, cantidad de pasajeros que se trasladan en el día, cantidad de pasajeros, sí, eso influye, ¿no? Porque cuando son una sola persona por moto, posiblemente eso yo voy a estimar por la cantidad de motos, cuánta gente se traslada en el día en la moto. Pero si son 2, si no está prohibido, será por 1. Pero si no está prohibido, serán con una estimación de 1 punto y algo a 2 la cantidad de personas que trasladan en moto. Es decir, la norma tiene un efecto sobre una variable de la realidad que yo debo identificar para ahí poner mi variable dentro del modelo. Porque la norma, la cantidad de normas no es un aspecto que genera un efecto, la cantidad de normas, ¿no? Entonces la norma es una referencia que yo hago, pero tengo que encontrar la variable sobre el cual que yo voy a utilizar para meterlo en el modelo. Igual las políticas, peor las políticas. No confundir características individuales con agregación. Es que algunos, pensando el modelo, hace referencia a variables globales, totales,
estimaciones totales, pero de pronto me ponen una característica individual, particular, ¿no? Es decir, el sueldo de cada individuo me ponen, sueldo de cada individuo, cada persona. Pero eso no es una variable. El sueldo de cada persona no es una variable. Yo puedo referirme, y algunos autores dicen una variable que afecta el consumo o la cantidad de dinero que cada persona tiene. Puede ser verdad, ¿no? Pero el modelo dinámico eso no es una variable. El modelo dinámico sería la cantidad de dinero circulando en la suma de los ingresos de tales personas, ¿no? O el promedio de ingresos que tienen la gente clase media, podría ser, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que yo represento el fenómeno con mis variables globales, ¿no? Integradas. O sea, eliminar o no utilizar ninguna variable exógena, o la menor posible. A veces no se puede evitar, pero digamos, deben ser mínimas. No debe haber muchas. Y antes mencioné que el tiempo no es un factor causal. Bien, acá hay también una referencia que deja el mismo Forrester sobre el símil hidráulico. Fíjense, una breve explicación. Si algo se pasa, me interrumpe, ¿eh? Levanta la mano. En un modelo dinámico, yo tengo que hay un cálculo de cambios que se van a dar en el tiempo. Si yo estoy representando el desarrollo de una comunidad, de una región, de un país, y yo tengo como factor de desarrollo de ese comportamiento el Producto Bruto Interno, la cantidad de población, las inversiones, todo eso. Normalmente, cada ciclo económico se calcula en un año. En algunos modelos hay información que se ha obtenido que está trimestralizado, semestralizado, mensualizado. Yo puedo saber cuál es el ciclo de cambios que se va a dar en el funcionamiento de ese fenómeno. ¿Es anual? ¿Es mensual? Eso tiene que ser claramente visualizado, porque cada cálculo que yo voy a hacer en el modelo, en la herramienta, en el Stella o en el Benzin, en el que cualquiera que ustedes utilicen, yo tengo que decir, ¿cómo te calculo el cambio? ¿En qué tiempo te calculo el cambio? ¿En un año? ¿En un mes? Yo te calculo el cambio poblacional en un mes, es porque seguramente hay un factor que es tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Que debo llevarlo al plano mensual, tener el cuidado de que cada incremento, si es porcentual el cálculo de la tasa, cada incremento al siguiente cálculo, el valor calculado va a ser mayor. En cada ciclo va a ser mayor. Es una cosa calcular la tasa, digamos, crecimiento poblacional 2 por mil. 2 por mil es la tasa de crecimiento poblacional en el año. Y tú dices, ese 2 por mil lo divido entre 12, para que el crecimiento, voy a calcular el crecimiento poblacional mes a mes. Pero si yo hago eso, yo hago crecer el 2 por mil el primer mes, el segundo mes hay una cantidad de población mayor, porque apliqué el crecimiento mensualmente y por lo tanto el valor ya no es el valor original, sino el 2 por mil más. A ese valor incrementado, al siguiente mes se va a aplicar el 2 por mil a ese doblemente incrementado. Y el segundo incremento es mayor que el primero, ¿no? El tercer mes, si yo aplico esa tasa, la tasa
dividido entre 12, ¿no? Del 2 por 1000, yo voy a calcular sobre lo que he acumulado de las poblaciones más los incrementos mensuales que se está dando. ¿Correcto? Al final, si yo veo cuál es el resultado, digo, ¿qué porcentaje ha crecido? Ya no es 2 por 1000, ¿sí o no? Es más de 2 por 1000. ¿Está claro eso? Los que están atendiéndome, díganme si está claro o no. Sí, ¿No? profesor. Ya, entonces, hay digamos, un crecimiento geométrico en el crecimiento poblacional si las tasas que yo voy a utilizar considero el tiempo de cambio en forma mensual. Su valor va a ser distinto si esa tasa yo la aplico todo el mes. Es decir, yo debo considerar cuál es la tasa real, el TEA, no sé, esa tasa que realmente se va a producir en el año, aún yo lo fraccione. ¿Entiende? Pero, un primer aspecto fundamental es saber cuál es el tiempo en el cual yo voy a medir los cambios en el estero. ¿Ya? Va a depender del ciclo más pequeño que tenga algún factor que voy a medir. El ciclo más pequeño. Hay cosas que se calcula año a año, hay otros que se calcula mes a mes. Y puede haber un factor que se calcula semana a semana. Cambia cada semana. Y eso va a generar un efecto. Pero de un factor, de otro variable que más bien lo voy a calcular mes a mes. Y otro será que cada año lo voy a calcular porque hay un cambio anual. Así se representa en la realidad. Así están las estadísticas. Pero ¿cuál es el ciclo de cambio? Eso se llama en sistemas instante. ¿Cuál es el valor del instante? O sea, del momento en el cual cambia. ¿Qué cosa es un instante? ¿Se acuerdan? ¿Alguien cómo se define instante en sistemas? Un instante es el tiempo que pasa en la que percibo un cambio, en que detecto el cambio, en que registro un cambio. El instante es ese tiempo en el cual el ser vivo puede percibir un cambio, se llama un instante. ¿Ya? Entonces acá el instante es el menor ciclo, el menor tiempo en el cual alguna de las variables sufre cambios y yo requiero saber ese cambio. El timer. El timer se va a moverse en esa referencia que usted ha hecho, ya que él, tomando en cuenta el tiempo de los ciclos menores de las variables que está usted utilizando. Bueno, en el símil hidráulico existe lo que se llaman los niveles, que representan niveles, ¿no? Los niveles representan niveles, que son como recipientes que están en cierto nivel de contenido, ¿Ya? Este símil es para, digamos, representar cómo se razona el funcionamiento dinámico, cómo se razona el funcionamiento. Es una expresión, representación abstracta. Entonces yo lo que tengo son recipientes que tienen contenidos, que tienen un valor de contenido en cierto momento, ¿no? Uno tiene N1 cantidad, el otro tiene N2 cantidad, el otro tiene N3 cantidad, ¿correcto? Son tres recipientes con tres valores diferentes. Y las válvulas o llaves o caños, si quieren ustedes, representan los flujos. ¿Qué es un flujo? Es una cantidad de algo en una unidad de tiempo. Eso es un flujo. La cantidad que algo sale o entra en una unidad de tiempo. Se llama flujo. ¿Correcto? Representado visualmente en el símil hidráulico como una llave. El símil hidráulico también refiere a que esos flujos tienen valores distintos.
pueden tener valores cambiantes y distintos. El flujo 1 es F1, el otro flujo tiene valor F2 y el flujo 3 F3 y el flujo 4 F4. Son valores que van a depender de un criterio, ¿ya? Esos flujos son en realidad o sea, primero, estos flujos se van a producir por alguna razón lógica que, digamos, están indicando, el teléfono me está indicando cuánto está entrando a este recipiente que tenía valor inicial n sub 1 sub 0, n1 sub 0, ¿no? Hay un flujo 1, sub 0 también. Y este N1 también va a salir, porque si esta válvula se abre, va a salir F2 cantidad de N1, le va a restar a N1 F2 en una unidad de tiempo, en ese clock que estamos mencionando, y se lo va a dar al nivel 3. Entonces el nivel 3 va a tener, después de un instante va a tener lo que tenía antes N3 más F2 menos F3. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Está representando que en un recipiente, en un determinado momento, tiempo, su valor, en este caso N3, va a ser incrementado por el flujo de entrada, F2, en ese lapso de tiempo, y va a salir, va a disminuir en F3 cantidad. ¿Correcto? Esa es la manera como se representan los fenómenos. Se pone nubecita, queriendo decir que no me interesa de dónde ese flujo se está produciendo, no me interesa. No me interesa. En realidad sí interesa, pero digamos, para efectos de representación, doy por entendido que hay una cantidad de flujo. Sino que el flujo eso puede ser 5 litros por segundo F1, 5 litros por segundo. El otro F2 puede ser 10 litros por segundo. El F4, 3 litros por segundo. ¿Ya? Pero ese flujo, ¿cómo se ha determinado? ¿Cómo se determinan los flujos? Es que yo le pongo racionalidad a cada acción. Y la racionalidad se va a dar de la siguiente manera. Yo miro el cambio del tiempo. En el tiempo cero, yo tengo valores ya establecidos, N1, N2, N3. Pero en el tiempo 1, en el siguiente instante, ya había un flujo 1, es decir, N1 tiene más cantidad por F1 y va a tener menor cantidad por F2. Puede ser es distinto al N1. El N1 sub 0 es N1. Pero el N1 sub 1 ya ha sido cambiado por el flujo de entrada y el flujo de salida. Y entonces, cuando la lógica que va a estar encerrada en la válvula está dada por el ser humano, la persona, que va a poner ahí un algoritmo en la que se va a hacer un cálculo en virtud, o sea, cada cambio que se va a dar es en cada instante, en virtud de los valores que tienen su variable de estado. O sea, variable de estado son los niveles. Y acá la razón es que el flujo es igual a N1 menos N3 entre N2. O el flujo 1 es N1 menos N3 más N2. O el flujo S1 es N1 entre N3 por N2, etcétera. Las variables de nivel, escuchen bien, son las variables que operan el fenómeno. Son los operadores. Yo voy a hacer cálculo para los cambios. En este instante va a haber tanto cambio, pero depende de los niveles que están siendo representados. ¿Ya? Entonces, el valor de N1 respecto al tiempo es igual el cambio
el diferencial de N1, respecto al tiempo, el diferencial de N, respecto al tiempo, el cambio que se ve en N1, respecto al instante, a ese diferencial del tiempo, es igual a la diferencia que hay entre F1 y F2. El cambio se ha dado por el ingreso de F1 menos de F2. O sea, la diferencia es la que está dando cuenta del cambio que se ha dado en N1. Es decir, el diferencial de N1 respecto al tiempo es igual a F1 menos F2. El diferencial de N2 es igual a F4 porque no tiene flujo de salida, es solamente positivo e incremento. Y el N3, el cambio, el diferencial de N3 respecto al tiempo es igual a F2 menos F3. ¿Está claro eso? Por eso, cuando usted hace el diagrama Forrester, a base de esta representación causal, es que yo lo que en realidad estoy formulando son las variables, las ecuaciones, perdón, diferenciales, ecuaciones diferenciales de primero o segundo orden. Y el modelo causal no se especifica, digamos, ni se representa el carácter de cada característica, si es flujo, el nivel, no se pone, solamente se pone las variables, ¿no? La especificación del tipo de variable, nivel, flujo, va a venir después, que es más delicado, hay que tener mucho cuidado. El nivel viene siempre un punto de acumulación, es una variable que acumula, es como un balde. Hay que observar el comportamiento del tiempo de la variable de nivel con relación a los cambios del sistema por los flujos. Es decir, yo tengo que ver que los flujos tienen formas lógicas que permiten que los cambios que se den en los niveles sea el que refleje lo que sucede en la realidad. Eso es lo que debo asegurarme. ¿Ya? Los niveles varían lentamente porque acumulan flujos o se reducen por ellos. Las auxiliares, hay variables que llamadas auxiliares, pero que no les he mencionado, que permiten hacer cálculos previos al cambio. Y ahí, por ejemplo, esas variables, ¿no? Digamos, acá he puesto X1, X2, y luego voy a decir que este es una variable de nivel, este es otro de nivel, otro de nivel, este de flujo, este otro también, este de flujo, y estas son variables auxiliares. Las variables auxiliares son aquellos que me permiten hacer cálculos intermedios. Entonces, el modelo causal lo que me dice es de la realidad, ¿qué causa qué? Que causa esto, otro, y esto otro, esto de acá. Y yo después de hacer el diagrama causal recién pasaría a una representación matemática. ¿Ya? Y voy a terminar con este ejemplo rápidamente, me va a faltar el tiempo, del modelamiento urbano. Yo, como dije la vez pasada, es un camino, puede ser dos caminos, uno deduciendo uno del otro. En este caso, yo primero identifico qué factores, el material, literatura, qué factores tienen que ver con el comportamiento urbano. Porque me han mandado un trabajo. Yo pregunto, ¿pero para qué se quiere el estudio? Para saber de qué tipo de levantamiento voy a hacer, qué tipo de variables van a ser útiles. Y me va a decir el alcalde que hemos tenido una bronca y yo lo he denunciado por insultarnos, Aliaga, en la UNI. Ustedes han enseñado en la facultad, ¿no? El actual alcalde ha sido profesor de la facultad. Y yo presenté una queja por decirnos senderistas, nos decía senderistas. Bueno, él me llama y me dice, ingeniero, ya hemos peleado, no importa, quiero que me haga un modelo sobre la ciudad porque quiero establecer políticas. Y luego también yo lo ayudo. Pero dígame usted cuál es su propósito. Establecer, queremos saber cómo arreglamos el problema de la basura, porque ahorita hay muchas enfermedades producto de la contaminación ambiental por las bacterias de productos perecibles, ¿no? O sea, basura de perecibles. Entonces yo lo que hago es indagar, buscar y estudiar, y que me da la indicación de que estos son los factores que normalmente se estudia cuando se estudia el tema de la
salubridad, de la contaminación, de las bacterias, ¿no? O sea, de la proliferación bacteriológica en la ciudad. La población, la modernidad, la cantidad de basura, el nivel bacteriano de la ciudad que se mide, el gasto de saneamiento, la cantidad de enfermos, las defunciones, la cantidad económica, la capacidad económica. Y luego, una vez que yo tengo ya las variables, digamos, esto es una simplificación, repito. Yo digo, entonces, ¿cómo la relaciono? Y entonces empiezo a desarrollar un modelo relacionando. A más población hay mayor cantidad de basura, ¿no? Se produce más basura. A más producción de basura, justamente se eleva el nivel bacteriano, a mayor cantidad de bacterias hay mayor cantidad de enfermos, y mayor cantidad de enfermos. Enfermos, ojo, enfermos por bacterias. O sea, no todos los enfermos. Yo soy un enfermo de cardiológico, ¿no? Yo no entro en este estudio, de esa población no hablamos de la cantidad de enfermos relacionados a enfermedades producto del nivel bacteriológico. Y además de funciones, lógicamente, tienen un efecto en la reducción de la población. Y acá hay un bucle de retroalimentación negativa. También, si hay menos población, hay menos capacidad económica en la población. A menor capacidad económica, menos modernidad. Es relación causal positiva, ¿sí? A menor nivel de modernidad, menor gasto de saneamiento, porque no hay recursos o aportes para ello. A menor gasto de saneamiento, más cantidad de enfermos. Si yo no gasto en saneamiento, hay más enfermos. Y si hay más enfermos, hay más defunciones, menos población. Y por lo tanto, acá hay un bucle de retroalimentación negativa porque cuenten 1, 2, 3, número impar de relaciones causales negativas. También hay un gasto de saneamiento. A mayor gasto de saneamiento, hay menor cantidad de basura. Porque justamente eso es lo que se hace cuando se hace inversión de saneamiento o gasto de saneamiento. Si la modernidad crece, el número de inmigrantes en la ciudad también crece. Más moderna la ciudad, más inmigrantes vienen. Si menos moderno es, menos inmigrantes vienen. Y la cantidad de inmigrantes tiene un efecto positivo en la población, es decir, crece la población. Este es un ejemplo simplón, sencillo, reducido, de una manera como yo debo formular mis modelos causales. Siguiendo la estrategia que ya les he mencionado, identifico factores relevantes, explicativos del modelo, endógenos del fenómeno, y luego busco la manera relacionada generando bucles de realimentación. La otra manera es, como digo, con una variable raíz, y ir preguntándose, ¿y esto a qué afecta o qué lo afecta, etcétera, ¿no? Preguntas. A ver. Sally, dime. Sí, ingeniero, disculpe, ¿puede repetir por qué era tan importante la parte de la cantidad de número de influencias negativas? No me quedó bien claro eso. Porque el bucle va a expresar una condición, he visto que es fluctuante, ¿no? Los valores fluctúan, porque a veces aumenta, a veces se reduce. Eso genera una condición reguladora de control, que tiene, la representación les mostré, condiciones asintóticas que se regulan, que tienden a una condición determinada. Eso produce los bucles de retroalimentación negativa. Mientras que los positivos generan crecimientos exponenciales o crecimientos imparables, digamos, ¿no? Lo cual no sucede en la realidad. En la realidad sucede la regulación más que el crecimiento o el decrecimiento descontrolado. Bien, otra pregunta. Bien, joven, entonces, suerte, háganlo. Sobre el causal, esta vez van a hacer su mejor esfuerzo. Pero créanme que el causal vamos a seguir viendo
progresivamente en las siguientes clases, no solamente en la que viene. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos encontramos entonces el próximo. Y que la pasen bonito estas fiestas. Esta es la fiesta más importante de la cristiandad, pero también de la humanidad, porque ustedes saben que los valores que hay ahora en el mundo se ha debido a una conjunción de ideas que provienen de diferentes fuentes. La griega, respecto al razonamiento, a la lógica, a la contemplación, a la belleza que viene del mundo griego, a la condición, digamos, de justicia, de legalidad, de articulación social que viene de la cultura romana, y a nuestros valores, a los valores por la vida, por la solidaridad, por la hermandad, ¿no? Este mundo marcado por el humanismo contemporáneo tiene como fuente fundamental la fe cristiana. Y entonces, esta es una de las... Jesús no celebró su cumpleaños, por si acaso, ¿eh? Nunca lo celebró, pero pidió que recordaran siempre su obra, su muerte en la cruz. Cuando ustedes quieran ser recordados, créanme que no van a querer ser recordados por sus cumpleaños. A mucha gente, ya se fue el muerto, celebran su cumpleaños, pero ya no hay cumpleaños, no cumple años, ya dejó de cumplir años, ¿sí o no? Entonces no es lo más relevante. ¿Cómo uno recuerda correctamente, dignamente a alguien que se ha ido? Por lo que hizo, por lo que nos dejó, ¿sí o no? Por lo que influyó en nosotros. Por lo tanto, la celebración más importante del cristianismo es recordar la muerte y resurrección de Jesús, que fue un acto de amor para darnos, en la perspectiva cristiana, de la vida, ¿no? Que la pasen bonito, chicos. Ya nos encontramos la próxima semana.